Y nos quedamos viendo la parte de diseño de este programa que les digo que vamos a completar de aquí a que acabe el semestre. Nada más que déjenme lo encuentro. Y pues ya nos habíamos quedado en el diseño, ¿no? Y llevábamos 20 minutos aproximadamente. Nada más lo abro. Aquí está. Entonces nos quedamos viendo el diseño. Les comparto pantalla. Y listo. Me hago esto más grande. Vamos a esperar tantito a que se adapte todo y que deje de cargar. Listo. Entonces nos quedamos en esta parte que era, digo, el diseño modular lo hicimos por ahí, no no lo he pegado aquí en el documento, pero ya lo habíamos hecho. Ya habíamos definido el comportamiento del módulo principal, que habíamos dicho que era justamente leer, ¿cómo se llamaba? Esta parte de eh, que yo necesitaba cargar la información de los alumnos primero, entonces mi primera operación era leer la base de datos, que la base de datos, como habíamos platicado, va a estar guardada en un archivo. Entonces eso todavía está por ahí como pendiente, pero es algo que tenemos que hacer en algún punto. Ya que se cargaron todos los datos, pues lo que vamos a hacer es mostrarle el menú de opciones al usuario, ¿no? El usuario nos dice, pues quiero ejecutar la opción 1, la opción 2, la opción que sea, y con base en lo que se guarda en esta variable, es decir, si la opción es 1, hago el cálculo de promedio, si la opción 2 agrego un alumno, si la opción, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la idea es que este proceso, que es aquí de los pasos 3 al 9, se repita mientras la opción que nos esté dando el usuario, pues sea justamente menor a 5, ¿no? Una vez que el usuario nos dé 5, ¿no? Que es la opción que tenemos aquí, pues lo que tengo que hacer es actualizar la base, es decir, guardar todos los cambios que se hicieron a la base nuevamente en el archivo, para que si yo vuelvo a cargar el programa, pues sigan ahí activos todos los procesos, ¿va? Entonces ese fue el proceso general que estábamos definiendo, y ahora pues tenemos que hacer justamente esto para cada módulo que tenemos. Entonces déjenme encontrar el archivo que hicimos con el diseño modular para que no lo hagamos de nuevo. Creo que sí lo guardé. Si no, pues ya valió. Lo hicimos el jueves. Jueves. Aquí está, creo. Open. Ahí está, sí lo guardé. Entonces, este era el diagrama. Ahí. Ok. Y entonces lo que teníamos era el menú principal que mandaba llamar a dos módulos, el módulo mostrar menú y el módulo leer base. De hecho, el módulo mostrar menú ya le dimos un comportamiento diferente. Si se dan cuenta en el diseño, mostrar menú no es el que manda llamar estas opciones, sino que lo tenemos directamente en el main. Entonces nuestro diagrama, nuestro diseño debería de estar adaptado a ese comportamiento. Entonces más bien estas opciones, pues ahora en vez de venir del menú, vienen del módulo principal, ¿no? Sí. Esto para acá. Va para acá. Bueno, vamos a mover esto un poquito. Ahí está. Entonces, este era el diagrama. Ahí. Este va para acá. 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 Este va para acá
está. Luego vamos a eliminar alumno. ¿Dónde se conecta? Ya mis bolas aquí. Bueno, voy a poner esto más abajo, porque todos lo mandan a llamar a él. Menos buscar menú, ese ya lo quitamos. ¿Este dónde está conectado? Eliminar alumno. Creo que aquí este enlace quedó mal. Bueno, voy a hacer mejor todas las conexiones de nuevo, para ya no estarnos peleando con eso. Entonces ahora sí, lo primero que hago es mostrar el menú. Entonces voy a poner mejor primero esa opción, es esta, ¿no? Entonces el principal manda a llamar a mostrar el menú. Después, si volvemos a ver nuestro proceso, ya dependiendo de la opción, tengo que calcular el promedio, agregar al alumno, eliminar al alumno o actualizar. Entonces la primera es calcular promedio, que es justamente esta opción, y la manda a llamar el main. Ahí mi sugerencia, y digo, ahorita lo vamos, en algún punto lo vamos a implementar, pero en las sugerencias que usemos arreglos, digo, apuntadores a funciones. Después tenemos agregar alumno, pero como bien ya habíamos visto, agregar alumno depende justamente de buscar alumno, y buscar alumno también puede ser llamado por el módulo principal. Luego sigue eliminar alumno. También manda llamar a buscar alumno. Actualizar alumno. También manda llamar a buscar alumno. Y finalmente actualizamos la base. ¿No? Y, bueno, no, más bien salir es el que manda llamar a actualizar base, ¿no? Una vez que el usuario le dé salir, pues ya se actualiza la base. Y lo que hace antes que otra cosa, pues es leer la base. Entonces ahora sí, así quedó el diagrama modular final. Acuérdense que mientras estoy haciendo el diseño puede que vaya cambiando un poquito, ¿no? O sea, no es de que, ya quedó así el diagrama y entonces voy a dejar todo así, sino que la idea es que si yo voy diseñando un módulo, pues puedo volver al diagrama, o pues esto me recuerda que tengo que cambiar otro. Entonces en la etapa de diseño yo puedo ir cambiando varias opciones al mismo tiempo, ¿vale? Entonces nada más déjenme apuntar a que ahora estamos empezando esto, ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a diseñar cada uno de los módulos. Vamos a ver, por otro lado, que esto sí se cumpla. Aquí en este caso vemos que dijimos que la opción salir es la que actualiza la base. Entonces, más bien este fragmento de código debe de estar incluido dentro de salir, entonces no lo vamos a poner explícitamente, ¿vale? Sino que salir lo va a tener en su implementación. Entonces, vamos a empezar módulo por módulo. Vamos a empezar con el de leer base, que es lo primero que se está haciendo aquí. Entonces, este es el algoritmo, leer base de datos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este módulo? Pues lo que va a hacer, justo como lo dice su nombre, el módulo encargado de inicializar la base de datos del sistema una vez que inicia ejecución del programa. Entonces hagan de cuenta que todos los días se cierra el programa y en la mañana pues hay un encargado que levanta el programa y ese programa lo primero que hace es leer la base de datos, ¿no? Estoy diciendo aquí. Inicia. No, sí, lo vamos a descartar. Me quito esto. Ahí está.
Entonces, ¿cuál será la entrada de este módulo? ¿Alguien me puede decir? Con entrada, profesor, se refiere a la entrada por teclado o algo así. No, este algoritmo, ¿qué necesita para poder funcionar? La base de datos. Necesito decirle dónde está la base de datos. Entonces, este tema, les digo, ahorita que lo implementemos ya vamos a ver cómo se hace, pero justamente, si yo estoy guardando la base de datos en un archivo, ¿qué es lo que le tendré que decir? Pues justamente en qué archivo está la base de datos. Entonces, lo que va a recibir como entrada es el archivo, o el nombre del archivo más bien, donde se encuentran almacenados los datos. ¿Y la salida cuál será? Dependerá. Puede ser la opción que ¿Cómo? A ver, Pues los datos de la base de datos. exacto, ¿no? O sea, voy a leer el archivo y voy a meter estos datos en algún lugar. ¿En qué lugar? ¿En el programa? Ok, ¿y en qué del programa? O sea, en un ciclo, en una variable, ¿en qué? Tendríamos ¿Dónde que guardan decir muchos el datos? programa, ¿no? O el archivo del programa a ejecutar. Ajá, el archivo. Digamos que la salida Ajá. sería la dirección de memoria. No. No, A ver, sería todas vamos a las otra vez. variables A ver, que ¿Cómo? estamos utilizando para almacenar los datos. Exacto, ¿y qué estamos usando? A ver, más o menos vuelvo a explicar el proceso general. Hagan de cuenta que yo tengo en la computadora un archivo que se llama datosdealumnos.txt o datos de alumnos, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es abrir ese archivo y voy a ver el primer renglón es el alumno fulanito 1, ¿no? Cargo ese alumno fulanito 1 en una estructura de datos. Luego voy al siguiente renglón. Alumno fulanito 2, lo meto en una estructura de datos. ¿Qué estructura de datos es esa? ¿Dónde almaceno muchos datos de todo lo que hemos visto en el curso? Entonces, devolverá un arreglo de estructuras. Exactamente. Lo que va a hacer es salida, arreglo de estudiantes o de alumnos, que como bien dices, los vamos a representar con una estructura, ¿no? Inicializado con los datos del archivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesito hacer eso? Porque si yo voy leyendo uno por uno, no lo voy a poder ir manipulando si quiero hacer, por ejemplo, un promedio, o si quiero a lo mejor hacer una búsqueda, voy a tener que estar abre y abre y abre el archivo. Y eso, pues, es muy tardado porque tengo que leerlo todo. Mejor cargo todos los datos en el arreglo y ya que están en el arreglo, pues ya hago todas las operaciones. De hecho, casi todas las funciones de búsqueda, de promedio y demás, ya las han hecho en otras prácticas. Entonces, el proceso es muy similar. Entonces, ¿cuál es el proceso en general? Pues vamos a poner aquí, ¿dónde están los bullets? ¿No? Entonces, el proceso primero que nada es buscar, negritas, el archivo con los datos, abrir el archivo, guardar el contenido del archivo, un arreglo. Ese es el proceso general. ¿Necesitaré de algún otro módulo? De todos los que detectamos. No. Pues no, entonces en este caso no aplica, ¿no? ¿Qué variables sugieren que pongamos en este, o que vayamos a ocupar en este módulo? Acuérdense que ya habíamos definido las variables como globales, que es la estructura que almacena, bueno, primero la estructura de alumno,
un arreglo con todos los alumnos y la opción que eligió el usuario. Entonces aquí tendré que definir alguna otra variable. No. Pues no realmente, ¿no? Puedo manipular directamente la que estábamos viendo ahí, pero a lo mejor ya dentro de la codificación pues sale otra, ¿no? Entonces el algoritmo en general, que ya vimos que se llama leer base, o como le pusimos, leer base, ya dijimos que va a recibir, que va a recibir el nombre del archivo, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner archivo. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer paso a paso? Pues ya dijimos, ¿no? Paso número 1, abrir archivo. ¿Cuál es ese archivo? Pues el que nos están pasando como argumento. Después lo que hacemos es leer el archivo. ¿No? Esto me va a generar un valor, ¿no? Y esto es el que leo. Y luego, por cada renglón, por cada registro en el archivo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo voy a agregar en el arreglo, ¿cómo se llama? Alumnos. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya definí otro módulo, que es el de agregar arreglo. Entonces, si yo tengo un arreglo, lo que le voy a agregar en este caso es la R, que representa cada línea del archivo. Ahorita no se preocupen mucho si no entienden esta parte, porque les digo, no lo hemos codificado. Entonces, como que todavía no se ve el punto de tener esto, pero después va a cobrar mucho más sentido, ¿sale? Entonces, bueno, esto. No, esto. Ok, entonces por cada registro voy a meter todo en el arreglo de alumnos y pues ahí termina básicamente mi algoritmo. Aquí se me faltó el inicio. Entonces otra vez, abro el archivo, leo el archivo, por cada R, o es decir, cada renglón que yo encuentre en este archivo, lo que voy a hacer es irlo agregando uno por uno al arreglo. Entonces aquí ya estamos detectando otro módulo que voy a necesitar, que se llama agregar arreglo. Entonces si me voy a mi diseño, pues entonces ya tengo que crear otro módulo, que estaría aquí, que se llame agregar. Este módulo lo que va a hacer es recibir un arreglo, un elemento, y va a agregar ese elemento en el arreglo, ¿vale? Entonces, bueno, luego, ya aquí hacemos el diagrama de flujo. Entonces pasamos al siguiente módulo. ¿Cuál es el siguiente módulo? Pues vamos a checarlo acá. Sería el de mostrar menú. Entonces, eso sí lo han hecho ya en otro proceso. Entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, déjenme primero copiar todo. Ahora es el algoritmo 2. Se llama mostrar módulo. Menú. Entonces, módulo encargado de desplegar el menú de opciones al usuario y regresar la opción elegida. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la entrada de este módulo? Opción. Ahí sí sería la opción. ¿Cómo? La opción. ¿La qué? No escucho casi. A ver si me le subo el volumen. La opción. Ah, la opción. No, más bien, o sea, me va a mostrar el menú y aquí es donde me va a pedir la opción, ¿no? Entonces, más bien la salida es la opción dada por Sí, el es la usuario. opción. Pero la entrada, necesito algo para mostrar el menú.
Pues no, No. ¿vale? Entonces no recibe absolutamente nada. ¿Dónde estoy? Aquí. No aplica. Ahora le podemos poner void, lo que ustedes prefieran, ¿no? Entonces, ¿cuál es Profesor, el pero ¿no proceso? necesitaría la opción para mostrar la salida? La opción para mostrarlo. No, más bien, el módulo te va a imprimir el menú. Le va a decir al usuario, introduce una opción. Esa opción que introdujo el usuario es lo que me da como salida. Entonces, pues esa opción no la tengo hasta que ya se la pide el usuario. No puedo pasársela como entrada. ¿Sí? Ok. Sí, ya, entendí. Gracias. Entonces, el proceso será, pues, desplegar el menú de opciones, pedir la opción y devolver dicha opción como salida. ¿Necesitaré de algún módulo? No. Pues no. De momento parece ser que no. ¿Necesitaré alguna variable? Opción y el apuntador a funciones. Exacto. Entonces voy a necesitar justamente, ¿dónde quedó? Aquí, ¿no? La opción, digo, ya la definí aquí, pero la voy a estar usando en el proceso. Y aquí, dependiendo de cómo implementemos el menú, pues vamos a necesitar ¿dónde quedó? El arreglo de apuntadores para que yo pueda saber qué opción del menú tengo que ejecutar. Pero de momento, pues no estoy creando ninguna nueva, entonces lo vamos a dejar así y ya, si la requerimos, pues la vamos poniendo más abajo. ¿Vale? Entonces, el módulo se llama mostrar el menú. Ya habíamos dicho que no recibe nada, entonces aquí no le ponemos parámetros. Me reinicio la numeración. Comenzamos con el inicio, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que desplegar el menú, pero tenemos que saber cuáles son nuestras opciones, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que imprimir? Pues la opción 1, que ya habíamos dicho que era mostrar promedio. La opción 2, que ya habíamos dicho que era, ¿qué? Agregar alumno. La opción 3 es eliminar alumno. La opción 4 es buscar alumno. Y finalmente la opción 5, que es salir, ¿no? Ahí. Y entonces, después le tenemos que pedir esa opción al usuario y leerla, por supuesto, ¿no? Y entonces que regresa la función, es esa opción que me acaba de dar el usuario, ¿vale? ¿Dudas con este módulo? No. ¿No? Ok. Entonces vamos ahora al siguiente módulo, que pues debería ser ya procesar esta entrada, ¿no? Y pues la primera opción dijimos que es agregar alumno. Entonces este es el algoritmo 3. Lo pongo más abajo para que no se corte. Agregar alumno. Entonces, módulo encargado. Agregar un nuevo alumno en la base de datos. ¿Cuál será la entrada? Podría ser el nombre, ¿Ya, ¿no? ya Para, pedimos bueno, en algún lugar la el nombre? estructura, ¿no? Más la estructura, ¿no? Tenemos que crear una estructura, pero ya tenemos los datos para crear esa estructura. Aún no. Entonces nos falta primero pedirle los datos al usuario. Ya que tengamos esos datos, pues entonces sí, lo creamos una estructura y la metemos en el arreglo. Pero ¿dónde está el arreglo? Está en main, ¿no? Entonces yo necesito
pasárselo al método agregar alumno, perdón, a la función agregar alumno, para que pues sepa dónde guardarlo, ¿no? Entonces, más bien la entrada es el arreglo de alumnos. Y la salida, pues es la actualización del arreglo. Con el nuevo alumno agregado. ¿Sí? Entonces, el proceso, ¿cuál será? Pues bien, ya lo detectamos ahorita, son pedir los datos del alumno, crear la estructura, agregar estructura al arreglo, y listo, ¿no? Eso sería como el proceso general. Pero antes de pedir los datos, acuérdense que no queremos alumnos duplicados. Entonces, ¿qué tendría que hacer después de pedir los datos? Ver si ya está agregado. Exacto, tengo que ver si ese alumno ya fue agregado anteriormente. ¿Y cómo hago eso? Pues con el módulo de buscar que no hemos definido, pero bueno, buscar alumno, ¿no? Si el alumno no fue agregado anteriormente, ahora sí, creamos la estructura y agregamos esa estructura en el arreglo. En caso contrario, no hacer nada. No modificamos el arreglo. ¿Necesita de algún otro módulo? Sí, no, Yo creo que no. no. Yo también digo lo mismo. Necesitaremos el módulo que busque alumno. Sí, ¿Va? Entonces, justo como voy a hacer una búsqueda de un alumno, primero necesito encontrar a ese alumno. Entonces, buscar alumno. ¿Qué otro módulo? Voy a estar metiendo cosas en un arreglo. ¿Tenemos algún módulo que haga eso? actualizar. Podríamos usar el de actualizar, pero ahí necesitamos que ya haya estado creado el alumno. Si se acuerdan, en el algoritmo 1 definimos, En el de dar de alta o algo así. definimos o dijimos, vamos a necesitar un módulo que se llama agregar arreglos, ¿se acuerdan? Ah, Ese mismo módulo lo podemos utilizar aquí, para no estar definiéndolo 80,000 veces. Y entonces, este módulo en particular usa lo que se conoce como memoria dinámica, ¿no? Entonces, yo lo que voy a necesitar es manipular el arreglo para que siga creciendo automáticamente, porque si no se va a quedar estático con un tamaño y pues no vamos a poder seguir agregue y agregue elementos, ¿va? ¿Alguna variable que necesitemos? La estructura. Podría ser, ¿no? Una estructura que almacene al alumno, ¿no? Entonces voy a poner que sea alumno nuevo y es una estructura que modele al alumno nuevo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se llama? El módulo que se llega a agregar alumno, como dijimos, va a recibir el arreglo de los alumnos. ¿Cómo se llama alumnos? Y ahí va a meter todos los datos. Entonces, dejen reinicio esto otra vez. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues le tengo que pedir primero los datos al usuario, ¿no? Entonces, ¿qué datos dijimos que necesitábamos? Hemos dicho que ¿qué? Lo apunté aquí. Creo que sí. Era nombre. Exacto. Nombre, matrícula, apellido paterno y calificación. Bueno, y el materno, por supuesto. Ahí. Entonces lo voy a dejar por acá abajo para que lo podamos copiar. Entonces introduce la matrícula.
Entonces aquí es leer matrícula, voy a necesitar una variable que guarde eso. Luego que imprimir, introduce el nombre. Y pues evidentemente vamos a tener que leer el nombre. Imprimir, introduce apellido paterno. Tenemos el apellido paterno. Paterno. Tenemos. Y luego, ya que tengo esos datos, ¿qué tengo que hacer? Ah, no, me falta. Debe de ¿Cómo? compararlo, profe. A ver si no está ya de alta. Exacto. Tengo que buscarlo primero. Aquí me falta nada más la calificación. Entonces, justo, ¿no? Necesito utilizar el módulo de busca alumno. ¿Qué me devuelven las funciones de búsqueda? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en cadenas, ¿qué nos devolvían? Enteros, bueno, números. Exacto. ¿Y esos números qué me representaban? Por ejemplo, si me devuelve 1, ¿qué significa? ¿Falso? ¿1 es falso? Uno es verdadero y 0 es falso. Exacto, ¿no? Entonces, mi función buscar alumno me tiene que decir si sí lo encontró o si no lo encontró. Entonces, puedo guardar ese resultado en una variable. Entonces, le digo buscar alumno. Y le pasamos, por ejemplo, la matrícula, ¿no? Que busque por matrícula. Entonces, si esta B es igual a 0, significa que no lo encontró. Y si es igual a 1, significa que sí estaba. Entonces, solo voy a continuar si B es igual a 0. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué significa eso? Que no lo encontró, entonces, ¿qué hago? ¿Qué pasa el módulo? Desplegar. ¿Lo hago qué? Perdón. No entendí. Que pase al módulo de agregar, ¿no? Alumno. Pero nos falta construir la estructura, ¿no? Ah, sí, Entonces, construir. exacto, tenemos que crear una estructura que ya tuvimos que haber definido en el main, que se llame, por ejemplo, alumno, y que ¿qué vas a recibir? La matrícula, el nombre, y más el apellido paterno, el apellido materno, y la calificación. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Va a comparar entonces campo de... La comparación se va a realizar entre los campos de la estructura y no como estructura en sí? Los campos de la estructura. Ajá, es decir, cuando busque, por ejemplo, un alumno, va a tener que buscar campo por campo, es decir, nombre. No. Aquí, bueno, eso fue idea mía, pero si ustedes lo ven de otra forma, me pueden decir. Mi idea fue que busquen por matrícula, o sea, que solo te pasen la matrícula para que sepas si es el mismo alumno, porque justo si comparas por nombre y apellido, pues es lo mismo, porque ya sabes con la matrícula si sí fue añadido. Entonces, la idea es que me pasen la matrícula y yo vaya elemento por elemento, viendo si la matrícula de ese alumno corresponde con la que me están pasando, ¿vale? ¿Esa es la única forma de comparar estructuras, profesor? Es decir, ¿se puede comparar una estructura en general o en su totalidad con otra? Sí y no. Yo no puedo hacer un igual igual, ¿no? Porque en memoria los campos de las estructuras no se guardan exactamente en la misma dirección. Entonces, si yo hago un igual igual, a lo mejor y me dice que sí, porque se parecen en dirección de memoria, pero en valor a lo mejor no tienen nada que ver. Entonces, nunca se debe de comparar una estructura con igual igual. En su lugar, lo que tienes que hacer es definir una función que compare estructuras, ¿no? Entonces tendrías que comparar matrícula con matrícula, nombre con nombre, y así sucesivamente. Pero, digamos, el lenguaje de programación no nos da una instrucción que permita comparar estructuras, ¿vale? De acuerdo. Si, por ejemplo, ya han programado en orientación a objetos, esto sería como utilizar el método equals, ¿no? No directamente el igual igual, ¿sale? De acuerdo, gracias. Va. ¿Alguna otra duda hasta aquí?
Ok, entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que agregar a ese alumno. Entonces, al arreglo que ya tengo, le vamos a agregar el alumno A que acabamos de definir. Ah, no, se llama alumno nuevo, ¿no? Y ahora nomás déjenme confirmar cómo lo hicimos aquí. Así, ¿no? Aquí nada más nos faltaría en el de donde vamos leyendo el archivo, también tendríamos que crear la estructura, ¿no? Voy a poner aquí. Crear. ¿No? Digo, para ya no estarlo escribiendo tanto, pero aquí deberíamos de poner exactamente lo mismo, ¿sale? Solo que aquí en vez de pedirle los datos al usuario, ya los voy a tener en un archivo. Y ya, ¿no? Y luego, en caso contrario, si b es igual a 1, Desplegar un mensaje, podría ser, exacto, que el podría alumno ya ser, está registrado. exacto, ¿no? Imprimir, el alumno ya fue registrado anteriormente, ¿no? O algo por el estilo. Y listo, ¿no? Con eso ya terminaríamos el módulo de agregar alumno, ¿va? Luego, ¿cuál sigue? Buscar alumno, que pues sí es uno que hemos estado usando bastante. Pues, qué bueno que ya tocaba ese. Pues, módulo, buscar alumno. Este es el algoritmo 4. Entonces aquí, módulo encargado de buscar a un alumno en la base de datos. Entonces, ¿qué voy a necesitar como entrada? El arreglo de alumnos. Ah, pero aquí nos faltó el arreglo, ¿no? ¿Dónde lo voy a buscar? Nada más así como así. Entonces, ¿qué voy a necesitar? El arreglo de alumnos y la matrícula del alumno, ¿no? Entonces, con base en esta matrícula, voy a buscar a este alumno, ¿vale? Y luego, ¿cuál será la salida? ¿Cuál dijimos que era la salida? Solo una notificación, ¿no? ¿El qué, perdón? El alumno encontrado, ¿no? Sí. Ah, pero entonces aquí, si solo me devuelve 0 o 1, no estoy obteniendo el alumno. Necesitamos dos tipos de búsqueda. Si me piden buscar un alumno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrar sus datos. Promedio, ok. Vamos a hacer entonces dos funciones de búsqueda. Les explico por qué entré en confusión. Yo puedo buscar un alumno y que la función me diga si sí está agregado o si no está agregado, ¿no? Y esa función solo me va a devolver un 0 o me va a devolver un 1. Pero si yo utilizo la función buscar alumno que literalmente me está pidiendo el menú, pues yo no le puedo decir al usuario nada más si está o no está, le tengo que mostrar el alumno que me está pidiendo. Entonces necesito una función buscar alumno, que sea justamente esta que me encuentre el alumno, y otra que me diga si sí lo encontró o no lo encontró. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Lo que puedo hacer es que una función se llame buscar alumno por matrícula y otro que se llame buscar alumno a secas o algo por el estilo. Entonces, agregar alumno, voy a ponerlo por acá. Se llame, quiero poner otro nombre. Alumno encontró alumno. Algo así, ¿no? Luego le cambiamos el nombre si quieren porque suena medio extraño. Entonces, agregar alumno va a usar a... ¿cómo le pongo? Contiene alumno.
¿no? Creo que eso es más descriptivo. Entonces, agregar alumno, primero vamos a mandar a llamar a contiene alumno, actualizar alumno también. Bueno, actualizar alumno sí manda a llamar a buscar alumno. Y bueno, es lo que les decía, que el diagrama puede cambiar constantemente en el diseño. No es algo que se haga de un jalón, ¿vale? Entonces aquí estamos, en vez de mandar a llamar a buscar alumno, vamos a mandar a llamar a contiene alumno, ¿vale? ¿Este arreglo con esta matrícula contiene el alumno? ¿Sí o no? Y entonces aquí en vez de buscar alumno es contiene alumno. Y ¿dónde más lo usamos? Creo que nada más, ¿no? Sí, ok. Entonces ahora sí, todavía no estamos haciendo el de contiene, sino el de buscar alumno. Como bien, la salida es justamente el alumno encontrado. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues recorrer el arreglo. Cuando matrícula deseada, ¿no? Devolver el alumno que contenga dicha matrícula. Si no lo encuentro, ¿qué devuelvo? Al alumno. Al alumno, pero si no lo encontré, ¿cómo devuelvo al alumno? Solo la notificación, ¿no? Yo puedo mandar un mensaje de error, exacto. Entonces, ¿qué módulos? Ahí está. ¿Qué módulos necesito? ¿Necesitaré algún módulo? ¿Buscar? No, porque este es como es como otra versión de esa búsqueda. Entonces, no, ya no. No. Bueno, aparentemente no necesitamos otro. A lo mejor y sí, pero... ¿Y aquí? ¿Variables que necesiten? Parece ser que no, tampoco, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así y si necesitamos alguna, ahorita la ponemos. Entonces la función se va a llamar buscar alumno. Va a recibir el arreglo de alumnos y la matrícula. Y reinicio esto. No me deja cambiarla por alguna razón. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me van a dar la matrícula y entonces, ¿cómo le hago para recorrer el arreglo? Pues como ya lo hemos hecho en muchas ocasiones, entonces por cada alumno A en alumnos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy alumno por alumno y ¿qué voy a ir haciendo en cada paso? Recorrer los campos del alumno. Necesito obtener los campos del alumno, pero de hecho no necesito todos. ¿Cuál necesito? El de matrícula. El de la matrícula, exacto. Entonces, si la matrícula que me están pasando es igual a la matrícula del alumno que estoy leyendo, ¿qué devuelvo? El alumno encontrado. Pues justo ese alumno que encontré, entonces regresa a. Y si no es igual, Se despliega un mensaje al alumno encontrado. pero si yo no lo encontré en esa posición del arreglo, Era otra opción. no significa que... Exacto, tengo que seguir iterando, ¿no? Entonces, mientras yo no lo encuentre, pues hay que se quede repitiendo y repitiendo. Si ya acabé el ciclo y nunca regresé a, entonces ahora sí, imprimo, no se encontró el alumno. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí?
Luego seguiría el de eliminar alumno. Hago esto más acá. ¿Qué necesita como entrada eliminar alumno? El dato mediante el cual se está buscando. Exacto, ¿no? Y aquí sí dijimos que podía ser por varios campos, pero bueno, vamos a hacerlo ahorita por la matrícula y ya después vemos si le agregamos otra opción. Entonces, va a necesitar la matrícula del alumno a eliminar y pues otra vez nuestro arreglo de alumnos, ¿no? ¿Y cuál es la salida? La notificación del alumno eliminado. Podría ser, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que me va a quedar es el arreglo de alumnos actualizado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues otra vez, recorrer el arreglo buscando la matrícula deseada. En caso de que sí encuentre el alumno, lo del arreglo. Y en caso de que sí de que no lo encuentre, pues devolver un mensaje de error de que pues no existe ese alumno ahí. ¿Necesito algún módulo? El de buscar. El de buscar, probablemente. Buscar alumno. ¿Cuál más? Había otro módulo de guardar, ¿no? O algo así. Actualizar. Guardar. Bueno, teníamos uno para agregar en el arreglo, pero si justo ahora vamos a quitar, necesitamos otro que sea quitar arreglo. Y bueno, variables creo que no se necesitan. Entonces vamos a definir aquí el módulo. Que dijimos que se llama ¿qué? Eliminar alumno. Recibir el arreglo de alumnos y la matrícula, eso se queda igual. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues por cada alumno A en alumnos, ¿qué tengo que hacer? Básicamente la misma comparación, ¿no? Si si la matrícula que estoy buscando es igual a la matrícula del alumno, ¿qué hago? Eliminar. Quitar arreglo. Exacto, tengo que mandar a llamar a quitar arreglo. Y de hecho, lo podría hacer apoyándome de busca alumno, como habíamos dicho. De hecho, de contiene alumno, ¿no? Entonces, contiene alumno, matrícula alumnos. Entonces, si B es igual a 0, es que no está agregado. Entonces, ¿qué hacíamos? Mandamos un mensaje de error. Alumno no encontrado. Y si B es igual a 1, es que sí lo encontró. Y entonces mando a llamar a quitar arreglo. B va a necesitar quitar arreglo, pues solo arreglo. Bueno, los alumnos. Y que también busque por matrícula o algo así. ¿Vale? Ahorita vemos cómo se define este módulo. Y pues ya, fuera de eso, hasta ahí terminaría el módulo eliminar alumno. ¿Dudas con este módulo? ¿No? Ok, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta definir el módulo de actualizar alumno, que sería muy parecido, lo tenemos que buscar y volver a ingresar al arreglo, o si yo lo encuentro, lo actualizo directamente ahí con la anotación punto o la anotación flecha, y listo. Y estos módulos de actualizar base y agregar arreglo y eliminar arreglo, pues también nos faltan definirlos. Entonces,
de todos estos que acabamos de definir, que son estos, y este también, nos faltan los diagramas de flujo, ¿va? Entonces, como punto extra para su última práctica, envíenme a mi correo los diagramas de flujo de estos módulos y tienen de aquí al miércoles para enviármelos y los revisamos la próxima clase, ¿sale? Quien quiera mandarlos, no es obligatorio. Y el resto de los módulos los acabamos la próxima clase y ya empezamos a codificar el jueves, ¿sale? ¿Dudas? No, profe, ninguna. Vale. Entonces, ¿qué les iba a decir? Les mandé un mensaje por Telegram, no he visto si ya me contestó el comité, pero tienen que ya inscribir la certificación. Me preguntaban algunos de ustedes si había preferencia de algún horario o algo por el estilo. Ya pregunté, entonces en cuanto me den la información, yo se las mando por el grupo y listo. Y el último cuestionario, porque todavía nos falta uno. Esto no le hagan caso. No es de ustedes. Déjenme lo encuentro. Aquí está. El último cuestionario lo vamos a aplicar en 2 semanas. ¿Sale? Sería... no, ¿pero cuántas semanas nos quedan? Solo es esta y la otra, ¿no? Sí, 2. Entonces lo aplicamos el jueves de la siguiente semana. ¿Sale? Sí, está bien, profe. Va. Creo que el semestre acababa en 2 semanas. Bueno, no importa. Se los aplico el próximo jueves y listo. O sea, de en 8. De todos modos, ahorita les mando el mensaje por Telegram. ¿Va? Entonces, hasta ahí lo voy a dejar y nos vemos el miércoles. Cuídense mucho.